Amén. Gracias, mi hermanita Eloisa. Hemos estado tratando un tema que es el carácter de Dios. Vamos a ver cómo estamos aprendiendo y vimos la primera característica o rasgo del carácter de Dios, su compasión. Estuvimos aprendiendo y leyendo a través del Antiguo y el Nuevo Testamento, los evangelios, cómo el Señor Jesucristo tenía compasión por las almas. También estuvimos viendo cómo eh, la gracia, este favor inmerecido, es el segundo rasgo de ese carácter de Dios. Y cómo tenemos que aprender y pedirle en oración a nuestro Padre Celestial que el carácter de Dios, el carácter de Cristo, sea formado en nuestras vidas. Entonces, estuvimos hablando de compasión, después de gracia, de ese carisma, de ese amor, de ese favor inmerecido. Y hace 8 días estuvimos hablando de un tercer rasgo del carácter de Dios y es lento para la ira. Y leímos algunas citas y estuvimos viendo, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, cómo a pesar de las equivocaciones de los hombres, de las mujeres, Dios ha sido tardo para la ira, es decir, muy paciente, pero grande en misericordia. Y hoy vamos a continuar. Leímos citas de Éxodo, luego de Romanos, estuvimos en Salmo 103:8, Salmo 145:8, donde esos versículos 8 hablan de que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Y vamos a continuar con el tema de lento para la ira. Le voy a pedir el favor a mi hermana Mercedes que me ayude a leer Proverbios 14:29 y a mi hermano Alex que me ayude a leer Santiago 1:19. Amén. Mi Amén. hermana Eloisa. Amén, hermana Elizabeth. Mi hermana Eloisa, Proverbios 14:29, ¿qué dice? Mi hermana Mercedes, perdón. Hermana Mercedes, Proverbios 14:29. Amén. Dice Proverbios 14:29. En Y nombre a del mí, Padre, ¿cuál, del Hijo, hermana? y de la dirección del Espíritu Santo. Perdón, espérate, le voy a dar a la hermana Eloisa para que vaya buscando Mateo capítulo 13, versículo del 24 al 43. Listo. ¿Qué dice Mercedes? Proverbios 14:29. Dice así: el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Amén. Amén. El que tarda en airarse, en enojarse, en soltar ira, es grande ¿de qué? De entendimiento, dice la palabra. Y mi hermano Alex, ¿qué dice Santiago 1:19? Mi hermano Alex. Ya le estoy Bueno, buscando aquí, ya le listo. hago 19. Bueno, leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice Santiago 19.
1:19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Amén. Y el 20. Porque la ira del hombre no produce la justicia de Dios. Amén. No obran la justicia de Dios. Amén. Nuevamente, Proverbios, que es del Antiguo Testamento, dice que debemos ser tardos para airarnos. Y el Nuevo Testamento en Santiago nos dice que debemos ser prontos para oír, tardos para hablar y tardos para irar. Algo que el Señor Jesucristo, cuando estaba con sus discípulos, les enseñó y que va de la mano con la ira y con la paciencia que tenemos que aprender a desarrollar y que Cristo tiene que formar en nuestras vidas a través de su Santo Espíritu. Vamos todos a leer Mateo capítulo 13, versículo 24 al 43. Mi hermana Eloísa. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Parábola del trigo y la cizaña. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró una semilla en su campo, pero mientras dormía vino un enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él les dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es más pequeño que todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca y declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles.
De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Exacto. Voy a retomar de toda la lectura. ¿Qué hace el Señor Jesucristo? Hablar de que hay una lucha entre el bien y entre el mal. La semilla buena y la cizaña, que es lo malo. Y siempre el hombre está expuesto dentro de su manera de ser en esa lucha. Y Cristo lo que quiere mostrar acá es que siempre está en oposición el bien y el mal en nuestra vida. Es decir, que lo que quiso decir aquí Jesucristo, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Que de nuestra vida, de nuestra mente, de nuestros pensamientos, hay que desterrar, hay que sacar los malos pensamientos y la maledicencia. Maldecir es mal hablar. Y que siempre en nuestra vida lo que debe reinar es el bien. Siempre hay que recordar que debemos ser lentos para la ira, pero abundar en misericordia. Es decir, que cuando el enemigo, Satanás, permite que nosotros reconozcamos una falta en mi esposo, en mi hijo, en mi compañero de trabajo, en mi amigo, no comencemos a juzgar y no comencemos a condenar. ¿Por qué? Porque hoy son ellos los que han fallado. Mañana podría ser yo. Y no debemos hacer a otros lo que no queremos para nosotros. Muchas veces nuestra ira o nuestro enojo está porque la otra persona se equivocó, cometió una falta, pero lo que quiere el Señor Jesucristo es que no seamos esos jueces implacables y que no nos dejemos llenar de ira y no expresemos y no hablemos maledicencia, sino que nosotros brillemos y dejemos que nuestra vida deje de estar juzgando, tenga la paciencia y el amor fraternal. Porque muchas veces los hombres somos rápidos para criticar y para condenar. Yo te hago una pregunta y pues no me la tienes que contestar, contéstala tú mismo. ¿Eres capaz de controlar la ira, el enojo en momentos de crisis? Segunda pregunta. ¿Eres suficientemente misericordioso para contigo y para los que son amigos y no tan amigos? Esas preguntas las podemos aplicar en nuestra vida diaria y las podemos observar y las tenemos que aplicar. Es muy fácil y siempre lo decimos, es muy fácil hablar, criticar y condenar.
Nosotros con mi esposo cuando vamos en el carro juntos decimos eso. Tan fácil que es hablar, tan fácil que es criticar y tan fácil que es condenar. Pero venga y hágalo. Pero venga y respete a su esposo, a su esposa, a su hijo. No, a veces gritamos, nos desesperamos y dejamos que salga esa ira. Y hablamos cosas que no debemos hablar, de las cuales después nos estamos arrepintiendo. Por eso la pregunta que les hago, ¿eres capaz de controlar la ira, el enojo en un momento de crisis? Y la segunda pregunta, ¿eres lo suficientemente misericordioso primero para contigo y luego para con los demás, para tu familia, con tu esposa, tu esposo, con tus hijos, con tus amigos y tus compañeros de trabajo? Porque lo que estamos hablando desde hace 8 días, este rasgo, esta característica que forma parte del carácter de Cristo debe estar en nosotros. ¿Por qué? Porque hace 8 días leíamos, yo ya empezamos a leer que Dios contigo y conmigo ha sido paciente, ha sido gentil. Él ha visto nuestras debilidades, pero Él ha sido misericordioso. Le voy a pedir el favor a mi hermana Martica Moscoso que me ayude a leer Números capítulo 14, versículo 18 y 19. Números. Amor, ¿me puedes buscar Números 14, 18 y 19 en TLA? Listo, Martica. Amén. Números 14, 18 y 19 dice la palabra: Jehová tardó para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo, según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Amén. Amén. Amor, ¿qué dice esa cita? Aleluya, la tengo acá en Nueva Traducción Viviente, números 14 y 18, ¿verdad? ¿Y en TLA no la tiene? No, la mano no la tengo. El Señor es Vale. lento para enojarse y está lleno de amor inagotable, y perdona toda clase de pecado y rebelión, pero no absuelve al culpable. Él extiende los pecados de los padres sobre sus hijos. Toda la familia se ve afectada hasta los hijos de la tercera y la cuarta generación. Amén. Amén. En TLA dice así, Números 14, 18 y 19. Tú mismo has dicho que tienes mucho amor y paciencia. Por eso me gusta esta traducción. TLA, y paciencia. Y que por eso perdonas al pecador. Tú has dicho que castigas a los hijos, a los nietos, a los bisnietos por maldad de sus padres. Dios mío, si desde Egipto has aguantado a este pueblo y si realmente es tan grande tu amor, perdónales este pecado. Ahí estaba Moisés intercediendo por su pueblo nuevamente. ¿Qué queremos ver aquí? Que qué tanto podemos, qué tanto podemos estar eh,
podemos estar o ser capaces de controlar nuestra ira y de ser misericordiosos, de tener paciencia. Si Dios y el Señor Jesucristo nos han dado ejemplo. La palabra dice que Él castiga a los hijos, a los nietos y a los bisnietos por la maldad de sus padres, y que desde Egipto nos has aguantado. Pero realmente el amor misericordioso, el amor de Padre, de Abba Padre, de Papito Dios, siempre ha perdonado. Ese perdón y ese comportamiento, de todos modos, va acompañado de una consecuencia. Mateo 5, 22, 26. ¿De qué no se va a librar la persona que se ha equivocado, que ha hecho una acción, que ha hecho una ofensa, de recibir su consecuencia? Pero nosotros estamos llamados, vamos a leerlo desde el 21, a lo que nos dice esta porción de la palabra. Mateo 5, 21 al 26. El título que hay allá dice Jesús y la ira. Leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la dirección del Espíritu Santo. Dice el versículo 21 en Mateo 5. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, está hablando primero de matar, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable ¿de qué? De juicio. Está comparando el homicidio, el matar, ¿con qué? Con ese enojo, con esa ira. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno del fuego. Por tanto, entonces, lo primero que hace el Señor Jesucristo es comparar esta ira, ese enojo que espero que ya después de varios años en el Evangelio no nos acompañe. Él lo compara con matar. Es un pecado. Sí. Y lo que está haciendo el Señor Jesucristo es confrontar a sus discípulos y enseñarles que esa ira, ese enojo no le agrada a Dios y que esa ira, ese enojo trae ¿qué? Juicio. Pero ¿cómo puede ser posible que matar el Señor Jesucristo lo equipara con desarrollar esa ira y ese enojo? Y es así de grave. En el versículo 23, miren lo que dice. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último. ¿Qué
tan terrible es este pecado de enojarse, de la ira, de la falta de paciencia. Y a veces lo dejamos pasar, pasamos sobre estos versículos y no entendemos realmente lo que el Señor Jesucristo nos quiere dejar ver aquí en Mateo 5, 22, 21 y 22. Pesado es, pero el Señor Jesucristo lo enseñó. Uno dice, y no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me pasa, por lo menos en el lugar donde yo trabajo en el hospital, que algunos justifican su ira y su mal genio, me dicen, y hasta golpean el escritorio y dicen, es que yo siempre he sido así desde chiquito. Es que usted ya sabe, doctora, que usted ya sabe yo cómo hablo y yo cómo digo las cosas. Yo le digo, nada, ni nadie le da el derecho para irrespetar, para juzgar, para maldecir y para entrar en ira y en enojo. En el TLA, en la traducción lenguaje actual, Mateo 5, 21, 22 dice, recuerden que hace mucho tiempo Moisés dijo, no maten, pues si alguien mata a otro será castigado. Versículo 22, pero ahora yo les aseguro que cualquiera que se enoje con otro tendrá que ir a juicio. Cualquiera que insulte a otro será llevado a los tribunales, y el que maldiga a otro será echado en el fuego del infierno. Debemos aprender a ser lentos para la ira y grandes en misericordia. El Señor Jesús decía, esta ira que se guarda en el corazón es la que Jesús condena. No sé si ustedes también han visto que hay personas que a veces en las familias hay diferencias y pueden dejar de hablarse hasta que se mueren. No vuelven a hablarse. ¿Ustedes creen que a Dios le agrada esto? Vuelvo y les hago la pregunta. ¿Usted cree que es capaz de controlar su ira en momentos de crisis? Reflexionemos, ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que nos está enseñando en esta noche? ¿Qué quiere que aprendamos? Le voy a pedir el favor a mi hermano Alex que busquemos Efesios 4:26. Yo quiero que esta parte de Mateo 5, del 21 al 26, Jesús y la ira, nunca lo olvidemos. Y cómo para el Señor Jesús es equiparable el pecado de matar con el pecado de enojarse contra su hermano. Uy, hermana Elizabeth, qué duro. No lo digo yo, lo escribió el Señor Jesucristo. Y cuando estaba preparando este tema, yo decía, Señor, tenaz, qué fuerte es esto. Porque a veces, no, es que yo siempre he sido así, es que yo siempre soy de mal genio, es que yo siempre he sido un fosforito. Es que, no, mi hermano, no. Hay que aprender y hay que pedirle al Señor que seamos tardos para la ira, lentos. Que el Señor nos colme de su paciencia que es infinita y de su amor. Que seamos grandes en misericordia. Mi hermano, ¿qué dice Efesios 4:26? Dios bendiga. Bueno, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Efesios 4:26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Amén. Amén. ¿Qué pasa cuando se pelean dos hermanos, un papá con el hijo y se dejan de hablar? Estarán cumpliendo lo que dice esta palabra, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué pasa con las parejas en el matrimonio? Padres e hijos, hermanos.
No se ponga el sol sobre vuestro enojo. El sol ya es un día. ¿Qué está diciendo el Señor? No. Es verdad que se ha cometido una falta, pero tenemos que dejar de juzgar. Tenemos que dejar de condenar. Tenemos que dejar de faltarle el respeto a la otra persona. Debemos dejar de maldecir. Maledicencia. La ira que condena el Señor Jesucristo es esa que queda guardada en el corazón y lo condena tanto como el homicidio. Y dice que la persona que se enoja contra su hermano será culpable ¿de qué? De juicio. A mí nunca me ha agradado esas iras, esos enojos. Y le digo a mi esposo, cuando yo veo médicos muy importantes, especialistas, y su justificación es, doctor, es que yo siempre he sido así desde chiquito. Es que me tiene que tener paciencia porque no. Hombres, mujeres que yo conozco. Tenemos que aprender a desarrollar habilidades. ¿Habilidades para qué? Para controlar esa ira y ese enojo. Porque a Dios no le agrada y lo acabamos de ver. Él lo equipara al homicidio, a un pecado que debe ser juzgado en los tribunales de Cristo. Jesús concluye haciéndonos ver la importancia de que el hombre esté en completa paz, porque termina diciendo en el versículo 26 de Mateo 5, termina diciendo que tenemos que ir a ponernos a cuentas, dejar una ofrenda si sabemos que estamos y que tenemos algo contra un hermano, que debemos dejar en el altar lo que estamos haciendo y dice, reconcíliate. Y ahí sí ven y presenta tu ofrenda. Dios quiere que estemos a cuentas, que si hoy tenemos que partir, si en esta misma noche Dios lo ha determinado, tú puedas partir tranquilo. Algo que nos ayudó a nosotros muchísimo cuando mi mamita iba a partir es que pudimos pasar un mes y medio con ella en la clínica y mi hermana pudo compartir, mi papá pudo compartir, yo pude compartir y no le quedó a uno en su corazón esa tristeza de que teníamos alguna dificultad con ella. Y ella, a su vez, pudo sanar su corazón y pudo entrar en esa paz que solamente Dios da y poder descansar. Es importante, y vamos a ir, le voy a pedir el favor a mi hermanita Elena, si me puede ayudar a leer Romanos 12:18. Mi hermanita Elena. Amén. Ya un momentico, mi hermano. Amén. Romanos capítulo Romanos 12. 18. Ajá. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Amén. Amén. ¿Quién nos acabas de leer, Clarence? Con todos. Papá, mamá, esposo, esposa, hijos, hijas, amigos, amigas, jefes,
compañeros de trabajo. La importancia de estar en completa paz. Tú estás asistiendo a la iglesia. Tú estás cantando adoraciones y alabanzas, pero estás en paz con todos los hombres. Si tú tuvieras que partir hoy, por eso debemos estar preparados absolutamente todos los días, como si fuera el último. Recuerda, Jesús compara la ira como un pecado tan grave como el homicidio. Aquí yo les quiero decir algo muy personal, que cuando estoy en consejería, alguien me pide, ¿qué me puede decir aquí al respecto? Un hermano con quien has tenido una discusión en la iglesia, un compañero de trabajo, aunque él sea el culpable, deberíamos buscarlo nosotros y poner las cosas en paz. Esto hace un hermano que es sensato. Hay casos de hermanos en Cristo que han discutido, que se han ofendido, pero uno siempre tiene que ceder y buscar la manera de pedir perdón, aunque no sea el culpable. Esto ayudará a sanar más rápido las heridas del corazón. Y el otro hermano, viendo la actitud, se quebranta por la humildad del otro. Pero es que, hermana, pastora, yo no fui la que cometí el error, yo no fui. No te estoy diciendo eso. Yo siempre le digo a mi esposo, se necesitan dos para pelear. No seas tú. ¿Qué hacía el Señor Jesucristo? Ponía la otra mejilla. Por tanto, considero ciertamente que es necesario evaluar la situación con la ayuda del Espíritu Santo y tomar la decisión de no enojarse, de ser lento para la ira, de tener paciencia y abundar en misericordia, como lo dicen las Escrituras. Yo hoy no me podía quedar callada sabiendo que había encontrado todo este análisis donde el Señor Jesucristo compara la ira con un pecado como el homicidio. Mateo 5, 21 al 26, para que no lo olvides, mi hermano. Eres capaz de controlar tu ira en momentos de crisis. ¿Eres lo suficientemente misericordioso o misericordiosa para contigo, para con tu familia, con tus amigos y los no tan amigos? Orémosle al Señor, pidámosle que Él sea actuando en nuestras vidas, que nos permita ver cuando estamos desmedidamente corrigiendo a un hijo con ira, con mal genio. No le agrada a Dios. Es tan pecado como el homicidio. ¿Y qué termina diciendo lo que nos lee Gladys en Romanos 12, 18? Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Amén.